Todos son bienvenidos. Queremos darle gracias a Dios por cada uno de ustedes y también la oportunidad de poder abrir juntos la palabra en este domingo, ya muy cercano precisamente a concluir un año más que Dios nos ha concedido su misericordia, su favor. Y creo que cada reunión que hemos tenido, cada momento que tenemos para acercarnos a Dios, sea en esta reunión o en algún otro lugar, en nuestras casas, con la familia o de manera personal, pues ha sido realmente una bendición de parte de Dios, un regalo. Es algo que seguramente reconocemos, ¿no? Todos que no lo merecemos, pero es gracias a Dios que Él nos concede esa oportunidad. Pues estamos ya por concluir un año, como decía el hermano Víctor hace un rato en la introducción, y creo que los cantos muy acorde también a que tengamos esa actitud de agradecimiento a Dios, y no solamente porque ya está por concluir este año, sino porque todos los días podemos ver su misericordia, su fidelidad, su bondad, su paciencia para con cada uno de nosotros. Vamos a continuar, vamos a pasar al tema. El tema del día de hoy vamos a estar hablando acerca de la bondad. Recordemos que es un ciclo que estamos hablando sobre puestos los ojos en Jesús. El día de hoy vamos a estar hablando precisamente de la bondad de Cristo. Y obviamente es un ejemplo para nosotros Jesús, es un ejemplo, Él nos da ejemplo de bondad. Y vamos a mirar precisamente esta bondad porque de alguna forma hay una encomienda y hay una espera de Jesús de cada uno de nosotros, que esa bondad también podamos nosotros aplicarla o darla pues a aquellos que requieren en este entonces o en este tiempo, requieren precisamente probar la bondad. Y yo creo que podríamos decir o anticipar que si tú has probado la bondad de Dios o si tú has recibido de la bondad de Dios, entonces tú tienes algo que dar a las demás personas. Seguramente, pues todos los que estamos aquí, todos los que hoy estamos reunidos, podemos decir que hemos recibido de la bondad de Dios. Amén. Y si hemos probado esa bondad de Dios, podemos y también podemos compartir, debemos de compartir esa bondad con otras personas. Vamos a ver este tema. Es un tema que seguramente cada uno de los que estamos aquí necesitamos conocer, saber. O sea, es un tema que requerimos nosotros pues ver de parte de Dios. Y la verdad es que en la Escritura la palabra bondad es algo que podemos observar en algunos pasajes de manera literal. Viene esta frase bondad, sobre todo en las epístolas, se habla de la bondad de Cristo, de la bondad del Salvador o de Dios al enviar el Salvador. Y sin embargo también en los evangelios observamos no solamente la palabra, sino observamos todo lo que conlleva la bondad o todo lo que abarca la bondad. Y realmente algo muy importante es cómo la Escritura nos deja ver que Jesús personificó la bondad. Cristo personificó esta cualidad o esta atribución moral, la bondad. Y podríamos decir que Cristo precisamente en la tierra reflejó la bondad que el pueblo de Israel ya había observado en Dios y de Dios para con ellos. Cristo había ya vivido, el pueblo de Israel ya había vivido esa bondad de parte de Dios. Y al venir Jesús, entonces esa bondad estuvo más palpable. Yo creo que de ahí es que el mismo Señor Jesús decía: el reino de los cielos se ha acercado. Ya el pueblo de Israel conocía el reino de Dios, o veía la bondad de Dios, los favores de Dios, el amor, la gracia de parte de Dios, sus promesas, su santidad, etcétera. Pero no como cuando Cristo estuvo en esta tierra y
y presentó de una manera muy cercana, muy palpable, la bondad que tiene Dios precisamente para con el hombre. Particularmente ahí la bondad de parte de Dios hacia su pueblo. Entonces, cuando nosotros leemos la Escritura y leemos precisamente los pasajes de la Biblia, oramos o vemos aquí textos que nos hacen referencia. Por ejemplo, el Sermón del Monte. Quiero que leamos un texto, por favor, de aquí, de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, el verso 7, dice aquí: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y Jesús está precisamente haciendo referencia aquí a una cualidad de parte de Dios. O sea, está hablando de la bondad de Dios. La bondad que tiene Dios para con el hombre, para con las personas. Y esa bondad se distingue en precisamente que Dios quiere ayudar al hombre, quiere acercarse al hombre. El hombre se puede acercar a Dios a través de la oración, y es algo que aquí nos transmite precisamente Jesús. Tú y yo podemos acercarnos a Dios por medio de la oración. Por medio de la oración podemos acercarnos a Dios. Y muchas veces seguramente el hombre necesita hablar, platicar, abrir lo que hay en su corazón. Y bueno, la oración es un momento donde el hombre puede abrir su corazón y hablarlo con Dios. A veces hay personas aquí que quisieran ser oídas, ser escuchadas. Inclusive no solamente se conforman a que alguien los escuche, quieren ser entendidas, comprendidas. Y mira, la verdad es que todos los que estamos aquí en algún momento sentimos una profunda necesidad de sentir esto, o sea, de sentirnos oídos, pero además de oídos, sentirnos también comprendidos, entendidos. Cualquiera de nosotros, el esposo quiere sentirse comprendido en algún momento, escuchado. La esposa quiere sentirse comprendida y además escuchada. No se diga a los jóvenes. La verdad es que a veces cuando los padres quieren platicar con los jóvenes quizás ponen una barrera, ponen ahí una cierta distancia, una cierta barrera en la comunicación con sus padres. Pero mira, ahí en el alma, en lo profundo, los jóvenes quieren ser oídos, entendidos también por sus padres. Entonces mira, Jesús aquí nos habla de esta necesidad. Todos en algún momento tenemos necesidad de hablar, porque hay cosas que estamos cargando, quizás tenemos muy profundamente ahí en nuestra alma. Queremos hablarlo con alguien, ser escuchados y por otro lado ser comprendidos. Y a lo que nos lleva Jesús es a ir a la persona adecuada, indicada, a Cristo, ir a Dios, ir al Padre, precisamente porque Él sabe lo que nosotros sentimos. Cristo conoce lo que hay en nuestros sentimientos, sabe lo que tú has estado sufriendo, la tristeza, el pesar, la angustia, la ansiedad. Todo eso lo conoce Jesús y nos invita precisamente a eso. Entonces, esto habla de la bondad de Dios. Esto habla de la bondad de Dios. A veces la gente, cuando de alguna forma un servidor está escuchando a personas, muchas de las personas a veces terminan diciendo: gracias por escucharme, gracias por darme de su tiempo. Ya le quité su tiempo. Algunas personas dicen: ya le quité su tiempo contando todas estas cosas, pero gracias por escucharme.
Y mira, eso lo digo, ¿sabes por qué? Porque de alguna forma se observa, o sea, se ve la necesidad de hablar. Las personas tenemos esa necesidad de comunicar y de hablar lo que tenemos dentro. Y bueno, quiero decirte, Dios quiere escuchar lo que hay en nuestros corazones. Y si a una persona, a veces la gente le da gracias por haberlo escuchado, pues cuánto más en ese sentido Dios, que escucha lo que hay en nuestros corazones, sin reservas, sin realmente maquillar las cosas, ¿no? Sin aparentar y decir, me siento bien, estoy bien, no. Ahí con Dios podemos ser y tenemos que ser realmente transparentes, claros, francos, porque a Él no podemos engañarlo. A Él no podemos engañarle. Con Él tenemos que abrirnos tal cual somos. Y mira, Dios nos escucha, nos oye. Y sabes, Dios quiere oír precisamente muchos corazones en este tiempo. Y Dios quiere oír inclusive el corazón de aquella persona que a veces dice, pero ¿acaso Dios querrá oírme? ¿Querrá oír Dios lo que yo he hecho, lo que yo he vivido, lo que he hecho en mi vida, las cosas de las cuales me siento tan mal? Quiero decirte que sí. Dios anhela escuchar el corazón de una persona que está arrepentida. Dios anhela escuchar el corazón de esa persona que quiere precisamente cambiar y está buscando un cambio. Dios quiere oír a esa persona y quiere también mostrarse para ayudarle a encontrar ese cambio. Por eso la oración es algo que nos acerca a Dios, y la oración, manifestaba Jesús, es un medio de bondad, o es la forma en que Dios ha expresado la bondad hacia nosotros. Y después nos da un ejemplo diciendo que nosotros como personas, seres humanos, podemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial puede dar buenas cosas a aquellos que le piden? Pero mira, la clave es esta: Dios da buenas cosas. Dios da buenas cosas. Eso habla de la bondad de parte de Dios. Vamos a ver precisamente qué es la bondad. Hay un personaje que es un hombre comentarista de la Biblia. Este hombre, que es un comentarista de la Biblia, aquí aparece su nombre en la pantalla, él consideraba la palabra bondad, tenía dos conceptos en el griego, o sea, hay dos palabras para el término bondad. Uno de esos conceptos es Christotes, y el otro concepto es agathosune. No se preocupe por el nombre o por la palabra, no es solamente estos dos conceptos reflejaban este término de bondad. Y el primero de ellos habla de una disposición de quererle hacer el bien a los demás. Tiene que ver con intenciones, tiene que ver con la emoción, o sea, las emociones, porque las emociones son precisamente también algo que el hombre tiene para poder inclinarse o para poder extenderle la mano a alguna persona. O sea, las emociones son parte del hombre y de alguna forma sus intenciones tienen que ver. Entonces el primer concepto, Christotes, tenía que ver con esos pensamientos, con ese deseo, con esa intención de querer ayudar a las personas. Y el segundo concepto tenía que ver ya con la forma activa, es decir, ya a los hechos, no solamente quedarnos en las buenas intenciones, en los buenos propósitos, en los sueños de querer ayudar a alguien, extenderle la mano a alguna persona, sino más bien habla de una actividad, de algo dinámico, de algo real, de algo palpable, es decir, de hechos, no palabras solamente. Entonces en la Biblia la palabra bondad refleja estas dos cosas. La parte que tiene que ver con las intenciones, la disposición, pero también con los hechos. Si no va acompañada de hechos, entonces ya no era bondad, quedaba en buenos pensamientos, quedaba solamente en un concepto que la Biblia también lo reconoce como importante, que se le denomina benignidad. La benignidad es tener buenos propósitos, buenas intenciones, buenos pensamientos hacia el prójimo.
Y yo creo que eso es muy importante, porque de ahí nace precisamente el que el hombre empiece a realizar cosas. O sea, una persona cuando quiere, por ejemplo, iniciar un proyecto en su vida, con su esposa, con sus hijos, en su familia, un proyecto personal, primero se da la tarea de pensarlo, o sea, de estar dándole vueltas, calculando, meditando en lo que va a hacer, y después echa mano a la obra para llevar a cabo su propósito. Bueno, si solamente se pasa la persona pensando las cosas, entonces podríamos decir que esa cuestión está incompleta. Es algo que le hace falta algo, un elemento muy importante. Y bueno, precisamente en el concepto de bondad tiene que ver la disposición y los hechos. Y la bondad es algo que manifiesta precisamente esto en la Biblia. O sea, Jesús vino a manifestar la bondad. No solamente se quedó en buenas intenciones y en buenos propósitos, sino que los llevó a cabo. Imagínate en este sentido a Jesús en el cielo, pensando y solamente pensando y teniendo la disposición y los buenos pensamientos de decir: un día voy a ir a la tierra y voy a salvar a esas personas. Están perdidos, viven en el pecado, en la violencia, están vacíos, hay una grande amargura en sus corazones, hay heridas ahí por causa del pecado en sus vidas. El diablo está destruyendo sus vidas, los ha engañado, ha puesto ceguera espiritual en sus vidas y nada de la verdad hay en sus vidas. Tengo un grande corazón y un grande amor hacia ellos, que voy a ir a salvarlos algún día. Imagínate que ese día todavía no llegara, o que no llegara. Se quedó el propósito en buenas intenciones, pero la bondad de Cristo se manifestó en el hecho de que un día vino a este mundo. Gloria a Dios. Vino Jesús a este mundo. Un día Jesús estuvo precisamente en este mundo. En un tiempo vino Jesús, vino la noticia, y está relacionado precisamente con el anuncio que decían los ángeles, ¿no? Ahorita en estas fechas suenan mucho esas frases, ¿no? Porque se habla de la Navidad, o se habla del nacimiento de Cristo, y la gente entonces hace referencia a eso que decían los ángeles, que sí está en la Biblia, y que dice: paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. O sea, Dios tiene buena voluntad, y eso habla de la bondad de parte de Dios. Entonces, la bondad comprende estas dos cosas, tanto la disposición como los hechos. También la bondad la bondad es un conjunto de cosas. Por ejemplo, la bondad abarca el amor, o tiene que haber amor en la bondad. Hay compasión en la bondad. La bondad incluye el amor, incluye precisamente la compasión, la misericordia, la benignidad, como decíamos, los buenos pensamientos, las buenas intenciones. El amor, ¿qué es? Dice la Escritura, el amor es una disposición a buscar ayudar a los demás. O sea, mirar a los demás con un corazón dispuesto a servirlos. Servirles, o sea, ser de bendición, ser de utilidad a los demás. La compasión tiene que ver con una parte de tu vida que despierta un interés de querer ayudar a aquella persona que te das cuenta necesita ayuda, tengo que hacer algo. Y entonces eso te lleva precisamente a actuar. La bondad incluye estas cosas. Incluye la misericordia, porque tú ayudas a una persona que no puede ayudarse por sí misma. La misericordia está precisamente relacionada sobre aquellas personas que tú reconoces tienen una necesidad y sabes que no puede ayudarse por sí mismo. La benignidad tiene que ver con las intenciones, con el buen corazón, la disposición a eso. Pero también la bondad tiene que ver con la justicia, es decir, con vivir una vida que está marcada de rectitud, de amor hacia tu prójimo, de rectitud moral, de guardar mandamientos, las ordenanzas de Dios. Eso incluye también la bondad. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él manifestó la justicia. Él mostró justicia.
y en base a la justicia ayudó precisamente a su prójimo. También la bondad incluye la gracia. Es decir, la gracia acompaña o está acompañada de la bondad. Estos elementos son cosas que comprenden la bondad. También podríamos incluir ahí la fe. Recuerdo a los amigos de aquel paralítico. Dice Jesús que al ver la fe de ellos, esos hombres llevaron a este paralítico a la casa donde estaba Jesús. Ellos tenían compasión hacia su amigo, misericordia aplicaron sobre él, el amor estuvo en ellos para ayudar a su amigo y lo llevaron hasta aquella casa. Hicieron un hueco en el techo porque ya no había por dónde acercar a ese paralítico hasta Jesús. Y entonces, cuando Jesús ve la fe de ellos, seguramente vio la bondad también de estos hombres. Vio su bondad. La fe les llevó a actuar en bien para su amigo paralítico. Entonces también la bondad está acompañada de fe, de gracia, de justicia, de hacer lo correcto, de misericordia, de compasión, de amor. Podríamos decir inclusive también de perdón. La bondad está acompañada de perdón. Es algo que se requiere. ¿Cuáles son lo contrario de bondad? ¿Qué cosas son contrarias a la bondad? Los antónimos, como se conocen. Los antónimos de bondad, por ejemplo, pues es la maldad. Lo contrario de la bondad es la maldad. Lo contrario a la bondad es la perversidad. Lo contrario a la bondad es la crueldad. Y mira, no por las fechas, pero la realidad es que en este país, ¿cuánta bondad se necesita? ¿Cuánta bondad se requiere en este tiempo? No porque sea diciembre y se acerquen fechas en la tradición o en las tradiciones de este mundo, fechas decembrina como les llaman, o fiestas decembrina. No es solamente la bondad, hacer la bondad por las fechas, sino realmente porque hay una gran cantidad de necesidad a nuestro alrededor. Lo que más vemos en este tiempo no es bondad, ¿cierto? No vemos bondad, vemos maldad, vemos perversidad, vemos crueldad, vemos degradación moral, vemos falta de amor, falta de compasión, vemos falta de perdón de las personas. Y a veces la gente solamente en estas fechas pues se vuelve a reunir a lo mejor con sus familiares, pero no hay un perdón verdadero. Se ven, se observan, pero dentro de su corazón siguen cargando ahí enojo, coraje, odio, resentimiento. Es más, algunas personas en algunos hogares, estas fechas serán precisamente la gota que va a derramar el vaso, para que muchas personas terminen mejor separándose. Familias, los hijos tomen su camino y se salgan del hogar. Ya no aguantan a los padres. Los esposos están con pleitos, con distintas cosas. Amado, la verdad es que es un tiempo donde realmente la bondad hace falta en nuestro país, en las familias, en esta nación, seguramente en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Yo reconozco que en mi vida hace falta bondad. En mi vida hace falta bondad. Y vamos a ir entendiendo por qué expreso esto. Seguramente también de los que estamos aquí podemos ir entendiendo la necesidad y nuestra falta de bondad. Decíamos hace un momento que Jesús personificó la bondad. Y la Biblia trata de mostrarnos eso precisamente, nos muestra los hechos o los hechos que hablan de esa bondad que Cristo tiene. La bondad de Jesús hacia este mundo, hacia las personas. Y la Biblia, mira, cada relato de la Escritura, cada pasaje de la palabra de Dios está hablándonos de esa bondad que tiene Dios para con el hombre. Podemos ir viendo algunas cosas, mira, los hechos que hablan de la bondad de Cristo. Tan solamente los evangelios serían más que suficientes para decirnos la bondad que tiene Dios, la bondad de Dios hacia nosotros, la bondad de Dios hacia el perdido, la bondad de Dios para con la humanidad. Tan solamente los evangelios nos declaran, nos anuncian, y en cada parte de la Escritura, cada texto, cada historia, cada relato refleja precisamente esa bondad, la bondad que tiene Dios.
Vamos a ver un punto, mira, los hechos que marcaron la bondad de Dios o de Cristo, de Jesús. La Biblia nos dice que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, amó a la gente perdida, amó a los pecadores, amó a esas personas que estaban perdidas. Fue a buscar a las personas que estaban perdidas. Y él mismo lo decía: yo no he venido a los sanos, sino a lo enfermo. He venido a buscar a aquel que está perdido. Y él relata inclusive cosas, parábolas, historias, y nos deja ver cómo él fue a buscar a los pecadores. Por ejemplo, fue a buscar a los publicanos, fue a buscar a las rameras, fue a buscar a aquellas almas que se sentían y que se daban cuenta que estaban perdidas, que estaban muy necesitadas. Entre esas personas estaba Mateo, por ejemplo, un publicano. Otro personaje, Zaqueo, también era otro publicano. Está una mujer llamada María Magdalena, que seguramente era una mujer muy necesitada, no solamente en el ámbito espiritual, sino que aún no solamente en un ámbito, en el ámbito espiritual estaba muy necesitada. Su alma estaba muy sola. La mujer samaritana, otra persona también con mucha necesidad. Él fue a buscar a la gente perdida. Y esto nos habla los relatos. Por ejemplo, usted puede ver lo que dice aquí. Y él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Cristo Jesús vino con ese propósito. Y estuvo buscando a los perdidos, a los pecadores. Las parábolas que nosotros encontramos aquí en Lucas 15 nos reflejan precisamente el interés, el deseo de Jesús de estar buscando a los perdidos. Es un texto que podemos corroborar. Vamos a ver solamente lo que nos dice aquí en el Lucas capítulo 15. Este relato de la Escritura nos habla tres cosas importantes. Nos habla de tres parábolas: la oveja perdida, nos habla de la moneda perdida y nos habla del hijo pródigo. En estos tres relatos, precisamente Jesús lo que está manifestando es el deseo de Dios de ir y buscar a los que estaban perdidos. Vamos a leer solamente Lucas 15, el verso 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y en cada una de estas historias hay algo muy importante. Algo que estaba perdido es hallado, y entonces hay gozo, hay regocijo de aquello que es rescatado, recuperado. Bueno, eso refleja el amor que siente Cristo, el amor de Cristo hacia aquello que está perdido. Entonces, en los hechos de la bondad que tenía Cristo hacia la persona es manifestar el interés por los perdidos. Si alguien aquí se siente perdido, si alguien aquí se siente desechado, se siente culpable, su conciencia le ha dado testimonio, la vida que ha llevado en esta tierra es reprobada aún por su misma conciencia, yo quiero decirte: Cristo ha venido para ayudarte. Cristo ha venido para rescatar tu vida, para ayudarte a salir de ese estado espiritual, para que tu vida precisamente no se pierda, sino que sea restaurada, sea llevada a la eternidad con Dios. Y eso es a lo que vino el Señor Jesucristo. Otro punto también es que Él ministró a las personas marginadas. Es decir, otro hecho es que Cristo ministró a los marginados. ¿Qué decimos ministrar a los marginados? ¿A qué se refiere? Se refiere a que Jesús fue a enseñarles, a darles testimonio, a predicarles del reino de Dios, a hablarles de la salvación, de la vida eterna. ¿A quiénes? A los que eran relegados, a los que eran despreciados, a las personas que eran desechadas de en medio de una sociedad, o de la sociedad eran las personas repudiadas. ¿Quiénes eran esas personas? Decíamos hace un momento, por ejemplo, los publicanos. Está el caso de Zaqueo ahí en Lucas 19. En el libro de Juan, capítulo 8, la mujer adúltera. Personas que la gente no quería acercarse a ella, sobre todo aquellas personas que en ese entonces decían: yo estoy cerca de Dios, como los religiosos, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los saduceos, las personas que decían: yo estoy cerca de Dios, pero no querían ir y visitar a estas personas. No querían acercarse a esas personas porque decían: me voy a contaminar,
me va a influenciar para hacer lo malo, me va a hacer una piedra de tropiezo. Y entonces no hacían compasión, no tenían compasión, no tenían misericordia de esas personas. Eran los marginados, las prostitutas, las rameras, las personas que estaban en el pecado abiertamente, los ladrones, los homicidas, los delincuentes, aquellos que eran marginados, eran desechados. Y mira, en nuestra sociedad no es diferente. Dios nos invita precisamente a que manifestemos la bondad. ¿Con quién? Con los marginados, con los que están siendo desechados de la sociedad. Porque a veces la gente en esa condición es cuando más reconoce su necesidad de Dios. Amado, hay personas que están de iglesia en iglesia y no han visto su necesidad de Dios, no han reconocido su necesidad de Dios, están de lugar en lugar, han ido a una congregación, van a otra, les gusta este estilo, les gusta este otro estilo, les gusta aprender, conocer, acumular conocimiento, tienen libretas llenas de apuntes, tienen Biblias subrayadas, pero ese conocimiento, amado, ha sido solamente para ellos. No ha sido para que haya un cambio, una transformación, y sobre todo para poder influenciar e impactar a los demás. Así estaban los religiosos de ese entonces, en el tiempo de Cristo. ¿Y Cristo a quién fue? Fue a los marginados. Fue a los marginados. Sí, también le ayudó a los escribas, a los fariseos a entender la Escritura, y les hablaba de la palabra de Dios y les hablaba del reino de Dios, pero se fue precisamente Jesús a buscar ¿a quién? A los perdidos, a los marginados, a los que estaban desechados. También, por ejemplo, Jesús, otro hecho que muestra su bondad es que Él hizo algo que no se hacía en ese entonces, o que por lo menos no lo hacían las personas que se conocían como maestros, rabí, o aquellos que decían: yo estoy cerca de Dios, yo quiero la santidad, yo quiero estar en el templo, yo quiero estar todos los días ahí en el templo. O sea, esas personas que querían de alguna manera aparentar una vida de piedad y de religiosidad, ellos nunca fueron a tocar a los que se denominaban intocables. Jesús tocó a los intocables. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, Jesús termina de dar el sermón del monte, o termina el sermón del monte, y entonces de repente un hombre se acerca a Jesús. Ese hombre era un hombre leproso. Era un hombre que tenía una enfermedad en su cuerpo, en su piel particularmente, una enfermedad sumamente contagiosa. Esa enfermedad estaba relacionada con un castigo, con un trato de Dios. En la Biblia esa enfermedad representaba también, reflejaba el pecado o el efecto del pecado en el alma de una persona. Entonces el hombre, la persona, los judíos en ese entonces sabían que la lepra era algo que era sumamente mortífero, o sea, inclusive era una enfermedad en un sentido literal, una enfermedad que su desenlace era la muerte. Prácticamente las personas que tenían o contraían la enfermedad, su destino, ¿cuál era? Su destino era la muerte. No había tratamientos, no había medicamentos, no había remedios que curaran esta enfermedad. Y entonces, por lo cual muchas personas, inclusive la misma familia, sacaba a ese enfermo. Si era un esposo, la familia le pedía a la esposa, a los hijos: vete de aquí, porque si no nos vas a enfermar a todos, nos vas a contagiar. Los padres corrían a sus hijos. Al hijo que estaba enfermo de esta condición, tenía esta condición, esta enfermedad. Por eso eran intocables, eran personas que nadie podía tocar. Cuando un leproso se acercaba o iba en el camino y de repente de frente a él o por detrás de él venía alguna persona con lepra, él se acercaba o volteaba hacia esa persona y le decía: inmundo, 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 y gritaba esto a la persona para que anunciara su enfermedad, se denunciara y se publicara como una persona con la lepra, y no se acercaran a él, no fuera a ser que los contagiara. Vivían en los basureros, vivían en cavernas, vivían pepenando, mendigando, viviendo de la misericordia, de la compasión de algunas personas. Y mira, esas personas precisamente eran consideradas como los intocables.
Bueno, pues una persona así se acerca a Jesús cuando él termina ese sermón y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Ahora, lo hermoso de Cristo podemos verlo aquí en Mateo capítulo 8, mira. Cuando este hombre le ruega a Jesús, le pide la ayuda a Jesús, Jesús lo miró. Jesús miró a ese hombre y el verso 3, Mateo capítulo 8, verso 3 dice: y extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y dice que al instante ese hombre fue sanado de la enfermedad. Gloria a Dios. Eran personas intocables. Amado, así puede haber en nuestros tiempos gente que de alguna manera alguien considera es intocable. La sociedad lo considera así. Ay, no, esa persona, mira cómo es, cómo vive, cómo está. Seguramente ya hasta tiene una enfermedad por tener esa vida. Y entonces son personas que son consideradas así. No los toques, no los toques, los intocables. Bueno, Jesús fue y tocó a esas personas. ¿Para qué? Para hacer un vínculo con ellos. Para decirles: mira, esta sociedad, el hombre con sus prejuicios, el hombre con su corazón endurecido, ellos te han rechazado, ellos te rechazan, pero yo no te he rechazado. Yo quiero. Como le dijo a este hombre, quiero, y no solamente le expresó su deseo de querer ayudarlo, sino que también lo tocó. Yo puedo hacer lo que nadie quiere hacer contigo. Amado, y eso es algo muy hermoso porque refleja esa bondad de Dios. Y esto es lo maravilloso, que en Cristo existe esa bondad, y en la bondad también está relacionado a algo muy importante: el poder que solamente tiene Dios para cambiar las cosas y transformarlas. Amado, en la bondad también encontramos el poder de Dios. En Dios hay poder para cambiar aquello que parece humanamente imposible. Un corazón endurecido, un corazón esclavizado al pecado, un corazón que ha sido roto, traspasado, defraudado, un corazón que ha sido ahí humillado por el diablo y por el pecado, un corazón que se ha dado cuenta que él no puede vivir sin Dios. Esa vida, esa persona, mira, esa persona que se conoce y se ve así, en el poder de Dios puede haber un cambio, porque Él quiere ayudar, porque Él quiere acercarse. También en la bondad de Dios, en la bondad de Cristo, observamos el perdón de los pecados, el perdón de Cristo. Jesús, por ejemplo, aquí en Mateo capítulo 9, nos hace referencia a una historia cuando ese paralítico es llevado por sus amigos, y quizá los amigos lo trajeron con el propósito de que ese hombre fuese perdonado, ese hombre fuese sanado de su parálisis, de que Jesús hiciera un milagro y lo sanara de la parálisis. Pero la verdad es que Jesús hizo más allá de eso. Jesús hizo algo más allá de eso. Jesús le perdonó sus pecados. Amado, esto tiene que ver precisamente con la bondad. Decíamos hace un rato, en la bondad tiene poder para cambiar lo que humanamente no se puede hacer. Pero también existe una gracia en la bondad, la gracia para perdonar el pecado que el hombre ha cometido, perdonar los pecados. Y en ese relato del capítulo 9, del 1 en adelante, Jesús le perdona los pecados a ese paralítico. Eso habla de la bondad de Dios. ¿Qué más? Mira, podemos enumerar las siguientes cosas. Sanó a los enfermos desahuciados. Por ejemplo, ahí en Marcos 5:29 nos habla de una mujer que llevaba 12 años con una hemorragia que no había podido ser curada, sanada, y dice que todo lo había malgastado con distintos médicos y no había encontrado una solución y una sanidad a esta situación. Hasta que escucha hablar de Jesús, se acerca a Jesús, toca el borde del manto de Cristo, y entonces ella se da cuenta que había sido librada de ese azote. Quedó sanada de ese azote. Desde ese momento, desde el momento en que se acercó a Jesús, encontró en Jesús una bondad.
La bondad que no había encontrado en las medicinas, en los hombres, su preparación, en los tratamientos, en las cosas de este mundo. No había encontrado una bondad en las cosas de este mundo y llevaba 12 años queriéndola encontrar. Hasta que se acerca a la persona del cual emanaba tal bondad. Es Cristo Jesús. Otro hecho. Jesús echó fuera a los demonios. Jesús echó fuera a los demonios. Y esto habla del poder y de la autoridad de Cristo. Por ejemplo, en Lucas 8 nos habla precisamente de Jesús en esta manera de actuar, o sea, de liberar a aquella persona que está cautiva. ¿Sabes por qué? Porque realmente el hombre a veces juguetea con las cosas del oscurantismo, del ocultismo, la hechicería, el consultar ahí a los adivinos, a los brujos, hacer ahí ciertas cosas en su vida, las cartas y todo ese tipo de cosas. Y con una venda el hombre va y se acerca a estas cosas tratando de encontrar alivio, mejoras y encontrar cosas buenas para su vida. Pero la verdad es que le hacen más grande el problema. El hombre hace más grande su problema, acercándose a estas cosas de hechicería, de brujería, estar ahí adorando cosas que realmente no son dioses, sino que son cosas que realmente el hombre se ha inventado y que ha creído ponerles el título de Dios o de santos o de vírgenes, y adoran lo que no debe de ser adorado. Tan solamente lee lo que dice Éxodo 20. Éxodo 20 del 1 al 4, ve lo que dice ahí la Escritura, cómo Dios está ordenando que el hombre no se incline ante cosas que realmente no merecen gloria, que no se fabrique dioses, que no se cree señores, dioses en esta tierra que le hagan pensar que va bien y que va a recibir un favor de ellos, porque el verdadero es uno solamente. El verdadero es Cristo, el verdadero es Dios. Él es el único que puede ser adorado. Pero el hombre, el engaño, cae precisamente en esas trampas y a veces se enreda en cosas que a veces empiezan a generarle tormentos, angustias, aflicciones, miedos, fobias, pánicos, ansiedades. Tal opresión en su mente que no puede salir de esas cosas. A veces dice, ¿cómo le hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le hago? Necesito ir a este médico, necesito ir a un tratamiento, necesito ir con un especialista. Y a veces ni aún asistiendo a este tipo de tratamientos las personas salen de ello. Hay que reconocer algo. Hay seres espirituales a los cuales el hombre no los puede vencer por sus propios medios, por su propia fuerza. Humanamente no pueden ser vencidos. Se necesita la intervención de Dios. Y Cristo vino a ayudar a esas personas. Está el endemoniado gadareno, que nos habla la Escritura cuando Jesús calmó esa tempestad. Llegó a la región de Gadara y ayudó a un hombre que estaba atormentado por una gran cantidad de demonios. Eran miles de demonios que este hombre tenía. Y así hay otros relatos, inclusive, los demonios no tienen límite en ese sentido, límite en el sentido de que no importa si la persona es religiosa, porque hasta hay relatos donde Jesús liberó a hombres en la sinagoga. O sea, hombres que estaban endemoniados iban a la sinagoga, por decirlo de esta manera, iban al templo, iban a la iglesia. Estaban supuestamente buscando a Dios, y Cristo libera a personas que estaban precisamente endemoniadas. En esos lugares los liberó. Entonces Jesús es el que tiene el poder y la autoridad contra esos seres, y eso habla de la bondad, porque ¿quién puede liberar a una persona de alguien que es más fuerte? Solamente alguien quien es más fuerte, y en este sentido es Dios, es Cristo. Y eso habla de su bondad. Amado, así es que toda opresión que hay en tu vida, miedos, cosas que estás oyendo, ruidos, sientes personas, sientes una presencia de un ser, una persona ahí cerca de tu vida, pues la única persona que puede ayudarte es Jesús.
Por eso es necesario buscar su bondad, acercarnos a esa bondad que Él expresa y extiende a cada uno de nosotros. ¿Qué más Jesús hizo? Levantó a los muertos. Dio consuelo a aquellas personas que estaban en ese dolor, en esa condición de aflicción, de tristeza que había en sus almas por la pérdida de un ser amado, querido. Es decir, Cristo trajo un consuelo. Y mira, yo quiero decirte algo, Jesús sigue consolando corazones, sigue consolando vidas. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que han perdido a sus seres queridos. Y Dios les ha dado una promesa, que van a resucitar en el día postrero. Quizás no han resucitado en este tiempo y en este ahora, pero han resucitado para una vida eterna, para una vida con Dios, para la gloria de Dios, para estar con Cristo y para que esos familiares se reencuentren con sus seres queridos allá con Cristo. Entonces, amado, eso ha traído consuelo a personas, y trae consuelo a personas que entienden de parte de Dios esa resurrección, la resurrección que ha venido a traer Jesús, una resurrección para vida eterna, amado. Hay personas que Dios les ha dado la oportunidad de librar la muerte, y mira, no lo aprovecharon. Dios les dio oportunidad de permanecer en esta tierra. Quizás sus días ya estaban ahí contados y enfrentan un problema, una enfermedad, un accidente, una situación en su vida. Y a lo mejor Dios les da oportunidad de seguir existiendo sobre esta tierra, pero no aprovecharon la oportunidad que Dios les dio. Y terminan precisamente apartándose de Dios. Está el caso, por ejemplo, de un hombre en la Biblia, el rey Ezequías. Era un hombre que estaba muy enfermo y entonces Dios le dijo: ordena tu casa porque voy a reunirte con tus padres, es decir, vas a morir. Y él voltea hacia la pared, estaba en el lecho enfermo, voltea hacia la pared, ora a Dios y Dios escucha su oración y le concede 15 años más de vida. Pero mira, esos 15 años de vida, él hizo cosas que no había hecho antes. Y se apartó de alguna forma o dejó de hacer realmente la plena voluntad de Dios. Entonces, algunas personas que les es dada la vida no aprovechan ese tiempo que Dios les da. Hay una resurrección y Cristo quiere que encontremos la resurrección para vida eterna, no para condenación, amado. También dio de comer al hambriento, y eso lo vemos, que Cristo saciaba a las personas en un sentido, proveyó a multitudes, primero a 5,000 personas, 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Les dio alimentos, sabiendo que había necesidad, no podían ir a comprar y Él provee el alimento para todos ellos. Pero también, no solamente a esos 5,000, después a 4,000 personas les dio también alimento. Y no solamente el alimento físico, les dio también el alimento espiritual, el pan del cielo. Él es el pan del cielo que descendió del cielo. Él es el pan verdadero, dice la Escritura. Él mismo alimentó la necesidad espiritual y alimenta hasta este tiempo la necesidad espiritual. Lloró por un amigo que había muerto. El caso ahí está relatado en Juan capítulo 11, verso 35, cuando Jesús llora por su amigo Lázaro. Está ante la tumba y entonces dice ese texto, que es uno de los textos más cortos de la Escritura, el más corto de la Biblia, y dice: y Jesús lloró. Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Eso hablaba de la bondad, o sea, del dolor que sentía, el cómo la vida del hombre era tan vulnerable, tan finita. Cristo sentía el dolor, veía el dolor de las hermanas de Lázaro, veía a los amigos de Lázaro, veía a la gente ahí, veía a su mismo amigo Lázaro ahí, en la tumba, sin poder remediar esa condición. Ese acto manifiesta la bondad de Cristo. ¿Sabes también por qué manifiesta la bondad de Cristo? Porque entiende el dolor de las personas. Y cuando alguien entiende tu dolor, te identificas con él.
Y además de identificarte, reconoces que es la persona que puede ayudarte. Jesús entiende el dolor que tú sientes. ¿Qué más? También Jesús restauró al caído, aquel que había tropezado, aquel que lo había traicionado. Jesús restauró en su bondad, restauró a aquella persona que le había fallado. Y mira, eso relata ahí Juan capítulo 21, nos habla de cómo en esa ocasión, en el 15 al 17, Jesús le pregunta a Pedro en 3 ocasiones: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. En las 3 ocasiones Pedro respondió afirmativamente. Y quiero decirte, eso habla de que Jesús buscó la restauración de Pedro, porque Pedro lo había traicionado previamente, lo había negado ya 3 ocasiones. No conozco a este hombre. No sé, mujer, ¿de qué me hablas? No, yo no soy de él. No lo conozco. Y hasta maldijo. Y entonces en 3 ocasiones negó a Jesús. Y quiero decirte algo: Jesús no regresó al cielo sin haber restaurado su relación con Pedro. En este pasaje de Juan capítulo 21 como que refleja eso. Antes de Cristo partir, regresar al cielo, fue hablar con Pedro. Pedro, ¿me amas? Y esto habla de algo muy hermoso. Jesús es el que busca ayudarnos en nuestra condición, amado. ¿Le has fallado a Jesús? ¿Has caído? ¿Has tropezado? ¿Hay cosas en las cuales le has fallado a Cristo? Amado, Jesús quiere ayudarte. Jesús quiere levantarte de esa condición. No quiere que te quedes en ese estado. Quiere restaurar tu vida. Quiere ayudarte. Quiere decirte: mira, te perdono. Tan solamente quiere ver en ti el corazón arrepentido, la actitud dispuesta a decir: Señor, aquí estoy, quiero seguirte. No quiero volver atrás, Señor. No me importa si otros te siguen o no te siguen, Señor. Yo quiero seguirte a ti. Y mira, Jesús está buscando un corazón así. ¿Has fallado a Jesús? Jesús ha venido a restaurar tu vida. Esto habla de la bondad de Cristo. Amado, mira, entonces la bondad es necesaria y la vemos en la Escritura y la vemos reflejada de Dios hacia todos nosotros. Está la bondad de Dios hacia todos nosotros. También Jesús reflejó la bondad de Dios en buscar un equilibrio. Cristo quiso manifestar el equilibrio que se necesita entre cumplir los requisitos de Dios, es decir, guardar la ley de Dios sin perder el Espíritu de Dios. Es decir, había personas que hacían más énfasis a la teología, al conocimiento, a la ley, a los mandamientos, a las cosas que tenían que hacer, llevadas a cabo, las costumbres, tradiciones, ceremonias, ritos y todas las cosas que tenían que hacerse en torno a una búsqueda de Dios. Pero habían perdido la esencia de los mandamientos. ¿Y qué vino a hacer Jesús? En la bondad. Su bondad nos hizo entender que debe de haber un equilibrio entre lo que pide Dios, los requisitos de Dios, es decir, sus mandamientos, las leyes, las ordenanzas, pero sin perder el Espíritu de Dios, el Espíritu de bondad, el Espíritu de amor, el Espíritu de compasión, de misericordia. ¿Cómo fue esto? Por ejemplo, el Sermón del Monte. Si tú meditas en el Sermón del Monte, Jesús no solamente habló de la teología, no solamente habló de la teología. Oíste que fue dicho: no matarás. Y nos habla del espíritu del mandamiento, a cuidar el corazón, a limpiar tu corazón primeramente, antes que solamente estar en el conocimiento y querer guardar externamente los mandamientos. Solamente de forma externa y no de corazón. Entonces, su principal preocupación de Jesús era lo espiritual, antes que lo teológico.
¿A qué me refiero con este punto? O sea, a lo que me refiero es que Jesús quería ver más el corazón, que el espíritu, que el alma, que el corazón de la persona fuese un corazón entregado, rendido, dispuesto, humilde, sensible, dispuesto a ser guiado por Dios, antes que solamente retener el conocimiento, solamente tener memorizados textos, rituales, sacrificios, ofrendas, actos religiosos, ceremonias, rituales, y que nada de eso fuese provechoso, sino fuese monótono, ritual, seco, vacío, sin saciedad, sin fruto, sin bendición. Entonces Jesús llevó a las personas a encontrar ese equilibrio. Por ejemplo, hay un texto ahí en Mateo 23, verso 23, mira, que refleja esto que estamos hablando. O sea, Jesús hacía un énfasis, sí, a las cosas de Dios, en guardar la palabra, las ordenanzas, que los hombres guardaran los mandamientos, pero que no se perdieran del espíritu de los mandamientos y del espíritu de Dios. Mira Mateo 23, verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis el mento, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y dice ahí, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces está hablando de ciertas reglas que guardaban al pie de la letra, con sumo detalle. Estaban guardando leyes de Dios, estaban guardando ordenanzas de Dios a la mínima perfección. Y eso mismo tiene que ver, por ejemplo, con el sábado, ¿no?, que guardaban los judíos. El guardar el Shabbat, el guardar el día de reposo, el sábado, y lo hacían así minuciosamente, dedicadamente, esforzadamente, diligentemente. Lo hacían de alguna manera impecable, no queriendo fallar en lo más mínimo, pero perdían de vista cosas realmente también importantes de la ley de Dios: la misericordia, la justicia y la fe. Y cierto, no, una de las cosas que tenía Jesús es con los judíos, con los fariseos, es: ¿por qué tus discípulos están recogiendo espigas en el día de reposo? ¿Y por qué sanas en el día de reposo? ¿Y por qué te acercas a los pecadores, a los publicanos y a las rameras? Entonces ellos querían guardar las ordenanzas de Dios y cumplir los requisitos de Dios, pero perdían el espíritu de amor, de bondad, de misericordia y de compasión de parte de Dios o de Dios. Entonces Jesús vino a mostrar ese equilibrio entre la gracia y la verdad. El siguiente punto: Cristo mostró el equilibrio entre la gracia y la verdad. Y otro ejemplo está precisamente relatado en Juan 8, que nos habla de la mujer adúltera. Cuando traen a Jesús, delante de Jesús, a esta mujer que había sido encontrada en el acto del adulterio, y entonces, ¿qué acontece ahí? Señor, Moisés nos ordenó que apedremos a tales personas. Esta mujer ha sido encontrada en pleno acto de adulterio. O sea, eran personas que querían cumplir los requisitos de Dios. Querían cumplir los requisitos de Dios. Y Jesús les dice: bueno, está bien. O sea, no negó que fuese una ordenanza y un mandamiento, pero les dice: bueno, primero hay que quitarnos la viga de nuestro ojo para poder sacar la paja de nuestro hermano. El que esté libre de pecado de entre vosotros, que sea el primero en arrojar la piedra. Y la verdad es que ninguna de las personas que acusaron a esta mujer se mantuvo en ese juicio. Todos empezaron a irse, se fueron ahí esfumando uno por uno, hasta que quedó Jesús y la mujer. Se levanta Cristo y le dice a esa mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? No veo ninguno. No veo ninguno, Señor. Ninguno está, ninguno te condenó. No, ninguno me condenó, ni yo te condeno. Amado, mira, Jesús podría haber cumplido ahí la ley de Dios, apedrear él a la mujer pecadora. A lo mejor los demás no lo iban a apedrear. Él pudiera haber tomado las piedras y haber apedreado a esa mujer. La pudo haber apedreado ahí. Él podría haber juzgado a esa mujer y hubiera cumplido los requisitos de Dios, la ley de Dios. ¿Hubiera pecado Jesús? No.
¿Hubiera sido un tirano Jesús? No, hubiera cumplido la ley de Dios. Y Jesús le muestra la gracia, le dice: ni yo te condeno, mujer, vete y no peques más. Entonces Jesús cumplió el Espíritu de Dios, de bondad, de amor, de misericordia, de compasión. Amado, yo creo que esa es enseñanza y muestra precisamente Jesús. Por un lado, honraba la ley, le daba el honor a la ley. Dijo él: no vine a quitar la ley ni los profetas, he venido a cumplirla. Pero además de la ley, reivindicaba la gracia, mostraba la verdad y la gracia, el amor, la compasión. Entonces, cuando Jesús le dice a los escribas, a los fariseos: ustedes se han olvidado del Espíritu de Dios, están solamente guardando la ley y cumpliendo los requisitos, pero se han olvidado de la misericordia, de la misericordia, de la justicia y de la fe. Amado, yo creo que en nuestros hogares necesitamos ser bondadosos, encontrar el equilibrio con los nuestros, ahí en casa. Que no haya aquí familias, que no haya personas que estén solamente queriendo cumplir los requisitos de Dios y han perdido de vista la compasión, la misericordia y el amor. Amado, a lo mejor podemos hacer la bondad hacia los de afuera, pero si no empezamos con los de nuestra casa, si no tenemos compasión, misericordia, si no mostramos la verdad y la gracia de Dios a los nuestros, nosotros debemos buscar precisamente ese equilibrio. Debe de haber familias que muestren precisamente la bondad. Yo creo que es importante que haya leyes, normas, disciplina, que haya límites dentro de las familias, dentro de la iglesia. Es necesario que haya leyes, normas, disciplina. Pero cuán necesario es que también haya gracia, ayuda, compasión hacia el que ha fallado, hacia la persona que ha caído, levantar a aquella persona que se ha apartado de Dios, o sea, extenderle la mano a aquel que necesita la ayuda. Amado, Cristo fue a buscar a aquellos que estaban precisamente perdidos. Seguramente nosotros también tenemos que ir y buscar a los que están perdidos. Por otro lado, Jesús, dentro de su enseñanza, quisiera yo concluir aquí, amado, que la enseñanza de Jesús sobre la bondad, toda su vida fue una enseñanza, sus actos. Se acercó a estos personajes que decíamos, habló las cosas de Dios, su vida, acercarse a un enfermo, orar por ese enfermo, sanar a la suegra de Pedro, sanar a aquella niña que estaba muerta, la hija de Jairo, sanar al centurión, al siervo del centurión. Todo eso fue una enseñanza de la bondad de Dios. Pero hay una enseñanza en particular, un relato que Jesús contó, que se llama el buen samaritano. Algunos dicen que es una parábola. A lo mejor no fue una parábola en sí, sino fue realmente un hecho que se vivió. En algunas ocasiones, cuando Jesús introducía parábolas, decía: ¿a qué compararé el reino de Dios? El reino de Dios lo compararé a esto, y contaba la parábola. El reino de los cielos es semejante a... Y entonces contaba una parábola. En este relato que tú puedes encontrar ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 10, del verso 25 en adelante, encuentras este relato y habla de un hombre que iba de camino de Jerusalén, hacia Jericó, y en el camino unos ladrones le salen al encuentro. Lo golpearon, le quitaron sus cosas y lo dejaron ahí tirado en el camino y lo dejaron medio muerto. Moribundo quedó ese hombre. Estaba ahí moribundo ese hombre. Y entonces en el mismo camino de repente aparece en la escena, o en el momento aparece un sacerdote. El sacerdote pasa de largo y no ayuda a ese hombre herido, malherido.
Pasa un levita y tampoco lo ayuda, no se compadece de ese hombre. Y después viene un samaritano en el camino y el samaritano se acerca a aquel hombre, lo ayuda, dice que lo miró, tuvo compasión de él, empieza a curar sus heridas, a sanar esas heridas, a vendarlas, y entonces lo toma, lo pone en su cabalgadura, se lo lleva a un mesón y le dice al mesonero: mira, cuídamelo por favor hasta que él sane, y cuando yo regrese todo lo que haya incrementado en la cuenta yo te lo pago. Entonces hace este acto ese hombre, un samaritano. Quiero decirte que ese samaritano es conocido como el buen samaritano. Ahora, ese título se lo pusieron las personas. Yo creo que si ese título se lo hubieran dado los judíos, pues hubieran puesto un buen hombre, ni siquiera hubieran dicho que era un samaritano, porque era algo innombrable para los judíos, los samaritanos. Hay un contexto cultural en ese relato, quiero hablarte un poquito de ello. En el tiempo de Cristo, cuando Él estaba precisamente, los judíos estaban ahí buscando de Dios. Por ejemplo, había una secta conocida como los fariseos. Había 7 tipos de fariseos. Había desde los fariseos más liberales hasta los más conservadores. Los liberales eran conocidos como los judíos, los fariseos Hillel, que eran de un hombre llamado así, Hillel, un maestro, un rabí, y eran de los más liberales. Pero había otros judíos, otros fariseos más conservadores, que eran conocidos como los Shammai. Y estos hombres eran muy rigurosos en guardar los mandamientos. Por ejemplo, lo único que difería de un grupo a otro era la manera en que interpretaban los mandamientos. En ese pasaje, un intérprete de la ley le preguntó a Jesús: ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le dice: bueno, pues los mandamientos, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le pregunta, ese hombre intérprete. Bueno, pues debes de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces aquel hombre le dice: ¿y quién es mi prójimo? Entonces los judíos, los fariseos, tenían distintos conceptos de quién era el prójimo. Por ejemplo, los hombres más conservadores, los fariseos más conservadores, decían: ¿quién es mi prójimo? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Los del grupo de Shammai, los fariseos del rabí Shammai, eran judíos. Ellos consideraban que su prójimo era el judío religioso que guardaba la ley. Él es mi prójimo, y entonces le hacían misericordia, lo bendecían, lo ayudaban, lo saludaban, hacían favor con él, y solamente a él amaban a su prójimo. Para ellos su prójimo era esa persona. ¿Y qué pasa si mi vecino es un judío que no guarda la ley? Ah, no, él no es tu prójimo. Esa es la manera en que ellos veían precisamente la diferencia entre el prójimo y el que no era tu prójimo. ¿Y qué pasa si vivo al lado de un griego que emigró hacia acá, hacia estas tierras? O si yo como judío me he ido a otras tierras y mi vecino es un griego. ¿Qué pasa? ¿Él es mi prójimo? No, él no es tu prójimo. Eso es lo que enseñaban. Y si es un gentil, un romano, si es de alguna otra nación, de alguna otra tierra, ¿qué pasa? ¿Él es mi prójimo? No, él no es tu prójimo. ¿Y qué tal si es un samaritano? Bueno, el samaritano, para empezar, ni humano es. Así veían a los samaritanos. Bueno, según esta rama, el prójimo era solamente el que guardaba la ley, el judío que guardaba la ley. Solamente él era su prójimo. Esos eran los más conservadores. ¿Quiénes eran los otros? Los más liberales. Geliel, los del rabí Geliel, este grupo de personas, fariseos, ellos decían: bueno, si mi vecino, si mi prójimo es un judío religioso que guarda la ley, sí, él es tu prójimo. A él puedes hacerle misericordia, amor, saludarlo, hacer cosas buenas, estar con él, platicar, etcétera. Y entonces escogían así a su prójimo. Bueno, ¿qué pasa si entonces... ¿Qué pasa si ese judío no guarda la ley?
El que tengo aquí a mi lado no guarda la ley. ¿Qué pasa? ¿Va a ser mi prójimo? Sí, es tu prójimo. ¿Y qué tal si es un creyente griego? ¿También va a ser mi prójimo? Sí, es tu prójimo. También tienes que amarlo, también tienes que ser compasivo, misericordioso, si es un creyente griego. O sea, esos son los que se consideraban prosélitos en la Biblia, ¿no? O sea, un hombre griego o gentil que se convertía al judaísmo, esos eran conocidos como los prosélitos. Bueno, pues esas personas, esta rama de Geliel los consideraba también su prójimo. Y hacían misericordia, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa si es un romano creyente? También lo vas a considerar, pero nuevamente aparece en la lista los samaritanos. ¿Y qué pasa si es un samaritano? No, él no es tu prójimo, ni humano es. Qué terrible sería tener de vecino a una persona así, ¿no? Aunque fueran de alguna de las dos ramas, Shammai o Geliel, pues qué bueno que no tenemos algún vecino así. Y en ese contexto Jesús está contando la historia del samaritano, que nosotros le hemos titulado, o las personas le titularon, el buen samaritano. Ese relato pudo haber sido cierto. En el camino que va de Jerusalén hacia Jericó, era un camino más o menos de 3 millas. Se recorrían en varias horas ese camino, más de 1 hora, más de determinado tiempo caminando en el desierto, atravesaba cordilleras del desierto, y a veces el camino era tan estrecho porque de un lado había un peñasco, un barranco, y del otro lado está la montaña y no hay para dónde ir. Y era tan estrecho que podía en cualquier momento aparecer ladrones. Y aparecían ladrones en ese camino. Entonces Jesús está contando ese relato y diciendo que en ese evento un hombre salió a hacer compasión de su prójimo, tener compasión, ayudar a su prójimo. Ahora, también hay un contexto interesante. Los fariseos, cualquiera de esta rama, Shammai y Geliel, tenían una forma de contar sus anécdotas y casi que ponerse en el trono para decir, ya ves cómo nosotros los fariseos somos los que hacemos mejor la voluntad de Dios. Y ellos contaban los relatos en cierto orden. Siempre ponían en primer lugar a un sacerdote, en segundo lugar ponían al levita y al último se ponían ellos. Y Jesús en este relato les cambia el último personaje. Les dice, mira, pues una ocasión venía aquí un hombre, lo asaltaron, vino un sacerdote y no le ayudó, pero vino entonces un levita y no le ayudó. Y los fariseos, ¿sabes qué entendían? Bueno, pues es que ellos eran sacerdotes, ellos, dice ahí Levítico, que no deben de contaminarse con gente muerta porque ellos van a los sacrificios, están con el templo, las cosas sagradas, no deben de acercarse a las cosas de... pero entonces Jesús va a decir que apareció el fariseo y entonces nos va a poner en el trono. ¿Cómo? Pero Jesús no es así. Y bueno, pues resulta que les cambia el personaje. No se trataba de un fariseo, se trataba de un samaritano. Los samaritanos eran israelitas que quedaron de la deportación cuando el imperio asirio conquistó la región norte de Israel, lo que se conocía como el Reino del Norte. Lo conquista, toma cautivos a las personas, y algunas personas quedaron ahí en las tierras de Samaria, toda la región, inclusive de Galilea, todas esas regiones, y había personas que se habían mezclado, de ahí de los judíos se mezclaron con otros pueblos, y ellos fueron considerados precisamente, ellos eran los samaritanos, y obviamente para los judíos eran gente impura, gente que ya no tenía oportunidad de Dios. Recuerda cuando la mujer, precisamente la mujer samaritana en Juan 4, le dice, oye, pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana agua? O sea, ¿hasta qué grado llevaban las cosas? No quería ni siquiera dirigirle la palabra. Como aquí a veces cuando tú te conviertes a Dios, las personas pues ya te ven como bicho raro.
Y hay personas que dicen, ay, ahí viene fulanito, y le dan la vuelta, y si vienes por esta acera, por esta banqueta, se brincan a la otra para no verte de frente. Bueno, así veían a los samaritanos, los judíos. Y Jesús en este relato, decíamos, entonces cambia el último personaje. Bueno, pues quiero decirles, seguramente Jesús quería darles una enseñanza a los fariseos, y pienso que puede ser la siguiente. Quiero decirles que a veces hay más compasión en aquel que consideramos que está lejos de Dios que en aquellos que se dicen que están cerca de Dios. Entonces, el sacerdote levita, todo iba bien, pero el fariseo ya no apareció en la escena. Jesús tiene una enseñanza para nosotros ahí, con esto vamos a concluir. 6 verdades que vemos en este relato que usted puede estudiar en casa. Dice que el samaritano iba de camino. Iba de camino ese samaritano, llegó a un punto donde se encontró al hombre que estaba ahí tirado, lo vio, dice que lo vio, y entonces fue movido a misericordia. Lo vio y fue movido a misericordia. Se llenó de compasión. Eso es lo que podemos observar. Lo vio y se llenó de misericordia. Amado, y mira, esto que vemos en este relato nos invita a que si tú quieres tener compasión, si tú quieres ser una persona bondadosa, si tú quieres ser una persona que camine en la bondad de Dios, busque manifestar la bondad de Dios, necesitamos ir a aquellos lugares donde hay necesidad, donde hay personas con necesidad. Recuerda que Jesús fue y buscó a los marginados, tocó a los intocables, fue a buscar a los perdidos, fue y sanó a los que estaban enfermos, ¿no? A veces fue a casas de personas que estaban enfermas, o los enfermos venían a Él. Pero como sea, de una u otra forma, Él vio la necesidad de la persona, y eso a veces nosotros necesitamos, amado. Estamos esperando y esperando de Dios para nosotros, para mí, para mi familia, en mi propia vida. Yo necesito más de Dios, pero no nos hemos dado cuenta que allá afuera hay más personas que también necesitan de Dios. Necesitamos ir a ver. Necesitamos ir a un hospital, amado. Necesitamos ir a una cárcel, necesitamos ir a ver a un enfermo, a una persona en necesidad. Necesitamos ir a ver a los que están ahí, a los borrachos que están ahí en las esquinas y que a lo mejor están en un crucero, que no tienen ni siquiera casa, no tienen cobijas. Necesitamos ir a verlos. Hoy es el día de reunión y bueno, mientras estamos en este tiempo, estamos aquí vemos los textos, estamos viéndonos unos a otros, pero amado, después de esta reunión necesitamos ir y a ver dónde están las personas con necesidad. A veces Dios da una ordenanza en la Biblia y Él da una ordenanza y nos dice, id y predicad, ¿no? Id y predicad, y eso implica ir y nosotros ir a buscar. Pero a veces también Dios los pone delante de nosotros. Cuando tú vas de regreso a casa, de tu trabajo a casa, cuando andas en el camino, cuando sales de la iglesia, en la semana te enteras de alguna persona y entonces tú necesitas ir y verlo. Y a veces al ver a esa persona en enfermedad, en necesidad, en agonía, en su condición, escuchar su corazón, escuchar lo que en él hay, eso va a cargar tu corazón de compasión. Eso carga tu corazón de compasión. Amado, y lo veíamos en Jesús. Jesús no solamente tenía el buen deseo, la buena voluntad, la actitud, la disposición, el deseo de ayudar a los hombres, sino que también Él actuó, y eso es también algo muy importante. Jesús actuó. Este samaritano nos dice, Él actuó porque se acerca a aquel hombre que está ahí malherido, tocó lo intocable, por decirlo así, acercó sus manos a sus heridas. Quizás seguramente no era un paramédico el que estaba ahí,
Pero la compasión le llevó a hacer algo. Tengo que hacer algo, aquí hay unas heridas, necesito hacer algo para ayudarle. Quizás en lo mucho o poco que pudiera saber, le ayudó en su necesidad, curando las heridas, echándole ahí vino, poniendo aceite, le puso las vendas y entonces después lo pone sobre su cabalgadura. Cuando este hombre pone al moribundo en su cabalgadura, lo que nos muestra Jesús es que renunció a lo suyo para dárselo a otro. Ahora él tenía que aventársela a pie. Ahora él tenía que caminar. Ahora él tenía que ir caminando. Renunció a lo suyo, montó a ese hombre en la cabalgadura. Y no solamente eso, cuando llega al mesón, está con el mesonero, está con él y dice que después de haber estado con él, quizás duró unas horas, duró quizás la noche, se quedó ahí la noche con él y al día siguiente emprende su camino, pero además saca 2 denarios y le dice: te voy a dejar esto. Y si hay algún gasto más, cuando regrese te lo pago. Entonces se despojó de lo suyo para dárselo a otro. A lo mejor ese dinero lo hubiera destinado para sus vacaciones. Ese dinero lo hubiera destinado para disfrutar, a lo mejor de comprar esto, comprar aquello, de darse un gustito, de darse ciertas cosas. No, esas cosas más bien las ocupó para ayudar a un hombre en necesidad. Entonces, amado, mira, además de eso, Jesús ayudando en esta historia a entender que ese hombre se comprometió hasta ver un resultado. Es decir, el samaritano se comprometió con esa necesidad hasta ver un resultado. Porque no fue y dijo: bueno, pues ya lo vendé, ya a lo mejor ya no va a haber hemorragias, ya detuve aquí la hemorragia, le puse aquí un torniquete, no lo sé. Ay, bueno, pues a ver si pasa aquí alguien más y pues le digo que me ayude y que se lo lleve y que lo resuelva otra persona. O sea, no quiso buscar como a quién delegar o a quién con quién escaparse de esa situación. Él mismo lo tomó, lo llevó en su cabalgadura, lo llevó hasta un lugar donde estuviera seguro, protegido del frío, protegido del sol, donde pudiera haber alguien por lo menos que lo cuidara mientras él regresaba. Porque no era ir y dejarlo ahí y pues ya, ¿no? Hay personas que luego hasta sus propios familiares van y los dejan en un hospital, ¿no? Y ya no regresan. Ya no regresan. O lo dejan en un asilo, o lo dejan ahí en su casa y le dicen: bueno, ya vine, mamá, y después de un año no pude venir a verte, pero mira, ya vine a visitarte, te traigo esta despensa, te traigo aquí estos centavitos, nos vemos la próxima Navidad. Y ahí abandona a sus padres, ¿no? Y ahí abandona a su familia. ¿Cierto? No hace falta compasión. Porque ¿cuántos casos están así? Si no lo hacemos con aquellos que son de nuestra sangre, de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, carne de nuestra carne. Si no lo hacemos, ahora, amado, mira, ¿cómo lo vas a hacer con aquella persona que no es nada tuyo? A veces es triste, pero algunos pues nada más lo hacen para dar ese espectáculo a los de afuera, pero no tienen la compasión ni la bondad para con los suyos. Amados, no nos engañemos. Este hombre tuvo compromiso hasta ver resultado. Regresó seguramente a ver a ese hombre y a ver, esperando la noticia de que ya estuviera mejor de sus heridas, que hubiera sido sanado, que estuviera bien. Se comprometió hasta donde podía en ese sentido, buscando ver resultados. Amado, yo creo que esta historia nos enseña la bondad, porque así actúa Dios también con nosotros. Dios también limpió nuestras heridas a causa del pecado. Cristo también vio nuestra necesidad, vio tu necesidad, ha visto tu necesidad y no ha pasado de largo, amado. A lo mejor Él nos ha estado buscando y nosotros somos los que le hemos evadido y nosotros somos los que hemos querido darle la vuelta.
Le ha llenado de compasión a Cristo el ver nuestra condición, nuestras heridas supurando a causa del pecado, de la maldad, de nuestras propias decisiones. Cristo ha actuado, ¿sabes por qué? Porque te ha buscado. Cristo en los cielos intercede. Cristo ya dio su vida por ti para que tú seas rescatado. Él ha renunciado a lo suyo para dártelo a ti. Renunció a su propia vida para darte vida a ti. ¿No es algo precioso la bondad? Cristo ha hecho esa bondad para con nosotros. Y mira, Cristo está comprometido hasta ver resultados en ti. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Yo estaré con vosotros hasta el fin de todos los siglos. ¿No estará comprometido nuestro Señor con cada uno de nosotros? Amado, Jesús está comprometido. Él ha tenido bondad para con nosotros y la aplica. Su bondad es la que nos sostiene. Su bondad es la que nos restaura. Su bondad es la que ha actuado en nosotros. Amado, ¿no quisiera Jesús que también mostráramos la bondad? ¿No querrá Jesús que tú vayas y busques a un perdido, a las personas que están perdidas? Que les des aquella bondad que Dios ha manifestado bondad para contigo. O sea, ha manifestado bondad para contigo, pues habla de esa bondad de Dios. Aquí queremos terminar, amado, y queremos ponernos de pie haciendo una oración. Amado Señor, gracias te damos. Pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a mirar tu bondad, Señor, que abras nuestros corazones, nuestros oídos, nuestros ojos. Señor, porque seguramente de los que estamos aquí hay quienes hemos experimentado esa bondad. Y Señor, tu bondad la necesitamos todos los días. Rogamos en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor. Que esa bondad siga manifestándose, Señor, en aquellos que necesitan el perdón tuyo, Señor. Tú has visto nuestra vida, nuestra condición, Señor. Aquí hay personas que necesitan el perdón de sus pecados. Ayúdalos, Jesús. Aquí hay personas que hay heridas en sus vidas, en sus almas. Están heridas. Necesitan ser comprendidos, entendidos, restaurados, perdonados, Señor. Liberados de aquello que humanamente no se puede, Señor. Y solamente en ti encontramos esta bondad, Señor. Rogamos por ellos, Padre. Rogamos en el nombre de Jesús también, Señor, que nos ayudes a mostrar esa bondad para con otras personas que están en la misma condición que nos encontramos nosotros o que nos encontrábamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tener ese mismo corazón que tú tienes para ayudar a aquellos que necesitan, Señor. Hay marginados, Señor, hay gente con mucha necesidad. Allá afuera hay prostitutas, allá afuera hay borrachos, allá afuera hay drogadictos, allá afuera hay gente, Señor, que está relegada, quizás hasta gente que ha sido marginada por sus mismos familiares, ancianos que han sido abandonados en hospitales, en asilos, niños que han sido abandonados, Señor, son marginados, gente que no tiene un sustento, Padre, necesita ayuda, Señor. Ayúdanos a entender que tu bondad, Señor, no es solamente sueños, buenas intenciones y buenos propósitos, sino también un actuar, un hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a ir y mirar la necesidad de aquellos que están en necesidad. A extender, Señor amado, la mano, Señor, así como tú lo has hecho con nosotros. Orar por ellos, así como tú has orado por nosotros. Hablarles de tu reino, así como tú nos has permitido entender lo de tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a extender, Señor amado, nuestra mano, Señor, y no solamente nuestra mano, sino nuestra persona
ponerla, Señor, en favor o en ayuda de aquellos que tienen necesidad. Le pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que nos ayude, Señor. Que nos ayude, Señor, y que sea un tiempo donde tu bondad se manifieste entre nosotros, Señor. No solamente para recibir nosotros, sino para también compartirla, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos ponernos en tus manos, te damos gracias, pon tu palabra en nuestros corazones y sobre todo que tu Espíritu nos dirija a hacer lo que a ti te agrada y lo que tú esperas también de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues terminamos aquí la reunión. Dios les bendiga. Estamos para servirles. Que tenga usted buena tarde. Estamos para servirles.